Era pasada la medianoche, en una carretera solitaria de esas que parecen interminables. Conduciendo mi camión, el peso del cansancio comenzaba a ganarme. Al volante, escuchaba únicamente el ruido del motor y el susurro del viento que se colaba por las ventanas del tráiler. Ya había recorrido esta carretera antes, pero esa noche, el aire se sentía pesado, como si algo o alguien estuviera cerca. A lo lejos, vi una figura en la carretera. Estaba parada justo en la línea divisoria, como esperando algo o a alguien. Me acerqué poco a poco, creyendo que sería una persona en apuros o quizá alguien que había tenido un accidente. Pero cuando las luces de mi camión iluminaron su rostro, mi corazón se detuvo. Era una mujer de rostro pálido, ojos vacíos y una mirada que me atravesaba el alma. Sus labios parecían moverse, murmurando palabras que no llegaban a mis oídos. Decidí no detenerme. Algo en mi interior me decía que debía seguir, que no era seguro parar allí. Así que pasé de largo, pero al mirar por el espejo retrovisor, no había nada. La mujer había desaparecido, como si nunca hubiera estado ahí. Mi corazón aún latía a 1000 por hora cuando, minutos después, una ráfaga de aire helado me recorrió el cuerpo. Sentí que no estaba solo. Una sombra oscura empezó a formarse en el asiento del copiloto. No la miré directamente, pero podía verla de reojo. Era la misma figura que había visto en la carretera. La mujer me susurraba cosas incomprensibles. Quise gritar, detenerme, pero el volante no respondía. Mi camión avanzaba solo, como si una fuerza invisible lo controlara. Sus murmullos se hicieron más fuertes, eran palabras de dolor, de ira, y entonces lo entendí. Ella era una de esas almas que habían perdido la vida en la carretera, víctima de un accidente olvidado. De pronto, sus susurros se hicieron claros: ayúdame. Luché con todas mis fuerzas por recuperar el control del volante. Cerré los ojos y dije una oración, sintiendo su peso desaparecer lentamente. Cuando abrí los ojos, estaba solo de nuevo. Sin embargo, al llegar a mi destino y bajar del camión, encontré en el asiento del copiloto una flor marchita y sentí un escalofrío recorrerme. Días después del suceso, no pude sacarme de la cabeza el rostro de esa mujer y aquella flor marchita en el asiento. Decidí investigar sobre la carretera. Entre los rumores que escuché de otros traileros, descubrí que aquella zona era famosa por sus accidentes inexplicables, y muchos aseguraban haber visto a la misma mujer en diferentes noches. En una cafetería de carretera, me encontré con un viejo conductor, Pedro, quien parecía saber más de lo que decía. Se acercó y me susurró: la mujer que viste, la llaman la dama del asfalto. Cuentan que murió en un accidente hace décadas, cuando su auto chocó en una noche de tormenta. Su cuerpo nunca fue encontrado, pero dicen que su espíritu aún vaga por ahí, buscando a alguien que la ayude a encontrar el descanso eterno. No quise creerle, pero su advertencia quedó clavada en mi mente: si la ves otra vez, no huyas, escúchala. Solo quieres ser liberada. Pocos días después, regresaba por la misma carretera. No quería, pero mis rutas me obligaban a pasar por ahí. La noche estaba tranquila, pero el ambiente era pesado. Sentí de nuevo el frío y una niebla densa apareció de la nada, cubriendo el camino. Mi corazón se aceleró cuando vi su figura, esta vez parada en medio de la carretera. No podía escapar de ella. Me detuve, temblando, y abrí la ventanilla. La mujer, o mejor dicho, su espíritu, caminó lentamente hacia mí, sus ojos reflejando una mezcla de tristeza y paz. Susurró algo al llegar al camión, palabras que esta vez logré comprender: solo quiero volver a casa. Algo en su tono me hizo sentir una compasión profunda. En un impulso extraño, le respondí que la ayudaría. De repente, sentí que el ambiente se alivió. La mujer desapareció entre la niebla, y la carretera se despejó. Al día siguiente, no sabía si lo había soñado, pero al revisar el asiento del copiloto, vi una pequeña nota que decía: gracias, punto. Desde entonces, nunca volví a verla. Algunos dicen que ayudé a liberar su alma, que encontró el descanso que buscaba. Otros creen que fue solo un sueño, una ilusión de una noche solitaria. Pero yo sé lo que vi. A veces, en las rutas nocturnas, me gusta pensar que aquella mujer ahora descansa en paz, y cuando veo un atisbo de niebla en la distancia, me acuerdo de su voz susurrando entre el silencio del asfalto.
Después de ese encuentro, algo en mí había cambiado. Sentía una especie de paz que no había experimentado antes. Pero la carretera siempre tiene sus propios planes, y esa paz no duraría mucho. Pasaron meses, y en mis viajes nocturnos empecé a notar detalles extraños en los caminos. Primero, eran luces que parpadeaban en la distancia y desaparecían cuando me acercaba. Luego, susurros ahogados en el viento que se colaban por las ventanas cerradas. Una noche, en una ruta diferente, volví a sentir esa niebla helada. Al principio pensé que solo era otra noche de neblina, pero mi instinto me decía que había algo más. En el retrovisor, vi una figura borrosa en el asiento trasero. Sabía que no podía ser ella, entonces, ¿quién o qué estaba ahí? La figura parecía masculina, con un sombrero de ala ancha y la cabeza inclinada hacia adelante, como si estuviera esperando algo. Sentí un escalofrío que me recorrió todo el cuerpo. Frené en seco y volví la cabeza, pero no había nadie. Me dije a mí mismo que solo estaba cansado, que era producto del estrés, y seguí mi camino. Pero algo en la niebla me resultaba familiar. Era como si estuviera siendo guiado hacia algún lugar. Cuando miré el GPS, me di cuenta de que había tomado un camino equivocado, una carretera antigua que hacía mucho tiempo había sido cerrada. Intenté retroceder, pero el GPS se volvió loco, las indicaciones estaban distorsionadas, llevándome de regreso una y otra vez a esa carretera olvidada. Fue entonces cuando escuché un nuevo susurro, esta vez una voz masculina y desgarrada. Nunca había escuchado una voz así. Era profunda, con un tono de angustia que me helaba la sangre. Decía algo que no podía entender al principio, palabras entrecortadas como si estuviera sufriendo. Ayuda, me perdí, era todo lo que lograba distinguir. Sentí como si esa presencia estuviera atrapada en un bucle eterno, y algo en mi mente me decía que no podía dejarlo ahí. Recordé las historias de otros traileros que hablaban de una antigua leyenda, el trailero perdido. Cuentan que hace años, un conductor desapareció en esa misma carretera, y desde entonces, su espíritu busca ayuda, atrapado en un viaje sin fin. Algunos dicen que murió de cansancio y soledad, y que aparece para advertirnos de los peligros de la carretera. Decidí no escapar esta vez, no ignorarlo. Detuve el camión y bajé, mirando alrededor en la niebla. Le hablé en voz alta, esperando que, de alguna forma, mi voz lo alcanzara. Descansa, amigo. Ya no estás solo, dije, sintiendo una calma que nunca había experimentado antes. Y en ese momento, la niebla empezó a disiparse. Al regresar al camión, encontré una medalla oxidada en el asiento. La guardé como un recordatorio de ese encuentro, y desde entonces, nunca más volví a ver ninguna figura en la carretera. ¿La curva de la desaparición? Todo trailero tiene sus historias de carretera, pero esta es diferente. Ocurrió hace un par de años, en una carretera que atraviesa montañas y cruza pueblos pequeños. Era una noche cerrada, sin luna. El camión pesaba más de lo habitual, y cada curva requería un esfuerzo mayor para mantener el control. En esos caminos, lo último que quieres es perderte o quedarte varado. Sin embargo, lo que encontré esa noche fue algo que ni siquiera el mejor conductor podría haber evitado. Era pasada la medianoche cuando vi algo extraño en el borde de la carretera, una figura parada en el arcén. Pensé que tal vez era alguien que había tenido un accidente, así que reduje la velocidad. Al acercarme, me di cuenta de que no era alguien normal. La figura parecía borrosa, como si no perteneciera completamente a este mundo. La cara estaba tapada por el cabello largo y oscuro, y en sus manos sostenía algo, una especie de lámpara que emitía una luz tenue y fría. Algo en mi interior me dijo que no me detuviera, así que aceleré y pasé de largo. Pero en el retrovisor vi que la figura seguía de pie, inmóvil, observándome. Pensé que había escapado, hasta que llegué a la curva más cerrada del camino. Era una curva famosa entre los traileros, a muchos les había costado la vida. Y fue en ese momento, en plena curva, que la vi otra vez. Estaba ahí, en medio de la carretera, mirándome directamente. Tuve que frenar en seco para evitar atropellarla. Pero al detenerme y salir del camión, no había nadie. La carretera estaba desierta, y solo el ruido del viento rompía el silencio. Me quedé unos segundos tratando de entender qué había pasado, cómo era posible que la figura se hubiera desvanecido.
De vuelta en la cabina, intenté encender la radio para calmar los nervios. Pero en lugar de la música o el ruido de fondo, lo único que se escuchaba eran interferencias. Luego, una voz tenue, casi un susurro, comenzó a hablar en la frecuencia. «Ayúdame, no me dejes aquí». La voz era de una mujer, quebrada y llena de desesperación. No podía ser una coincidencia, algo me estaba pidiendo ayuda. ¿Pero qué? ¿Cómo? Traté de ignorarlo y seguí conduciendo, pero la radio se encendía sola cada pocos minutos, con la misma voz, repitiendo lo mismo. Finalmente, la señal se cortó y escuché una sola palabra, clara y firme: la curva. Supe entonces que debía volver, aunque sentía el peligro en cada fibra de mi cuerpo. Llegué de nuevo a la curva, pero esta vez observé con más detalle. Al bajar del camión y mirar hacia el borde del barranco, noté marcas de llantas antiguas y oxidadas en el pavimento. La carretera guardaba el rastro de un accidente que, al parecer, había ocurrido hacía tiempo. Aún me encontraba allí, revisando el suelo, cuando vi algo inesperado entre los arbustos: una lámpara vieja, la misma que aquella mujer sostenía. Un escalofrío recorrió mi espalda. Llamé a la policía local y al llegar, uno de los oficiales mencionó un accidente que ocurrió en esa misma curva hacía más de 20 años. Una mujer perdió la vida al volcar su auto y desde entonces muchos habían afirmado verla vagar por la carretera en las noches. Esa fue la última vez que la vi. Después de aquella noche, cada vez que paso por esa carretera, siento un escalofrío y veo la lámpara, aún en el borde de la carretera, como un recordatorio de una vida atrapada entre dos mundos. La leyenda de esa curva sigue viva entre los traileros, y cada vez que la compartimos, sabemos que algo más nos acompaña en los caminos solitarios de la noche. Historia: la carretera de las voces perdidas. Esta historia me ocurrió hace un par de años, en una carretera famosa entre los camioneros por sus accidentes inexplicables y desapariciones. Conocida como la carretera de las voces perdidas, este tramo montañoso es temido incluso por los más experimentados. Sin embargo, aquella noche yo no tenía otra opción, y aunque había escuchado las historias, decidí arriesgarme. La noche era cerrada, y la única luz era la de los faros del camión. A medida que avanzaba, empecé a notar un cambio en el ambiente. El aire se volvía más denso, y una niebla espesa cubría el camino. Al pasar por un pequeño pueblo abandonado, escuché lo que parecían murmullos. Al principio pensé que era el sonido del viento, pero pronto las voces se hicieron más claras. Era como si alguien susurrara justo al lado de mí, aunque la cabina estaba vacía. Intenté ignorarlos y concentrarme en la carretera, pero los susurros se convirtieron en palabras, y una voz suave y angustiada comenzó a llamarme por mi nombre. «Ayúdame», decía una y otra vez. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda, pero sabía que no podía detenerme. Aceleré, intentando escapar de esas voces, pero se hicieron más fuertes y parecían venir de todos lados. El misterio de las voces. Finalmente, las voces se silenciaron y la niebla se disipó un poco. Pero fue entonces cuando vi algo en el borde de la carretera: un hombre de pie, vestido con ropa antigua, como si no perteneciera a esta época. No hacía señas ni pedía ayuda, solo me miraba, con una expresión vacía. Por un momento, me quedé paralizado, tratando de entender si era real o una ilusión provocada por la fatiga. Al pasar junto a él, vi que el hombre desapareció entre la niebla, como si se hubiera desvanecido en el aire. Quise creer que solo había sido un reflejo, pero algo me decía que había más en esa carretera de lo que podía comprender. ¿El fantasma del camionero? Esa noche, cuando paré en una gasolinera en medio de la nada, el encargado, un hombre mayor, me observó con seriedad. Le conté lo que había visto, esperando que se riera o me diera una explicación lógica, pero en lugar de eso, suspiró y me dijo: «¿Lo viste, verdad? Ese es el fantasma del camionero desaparecido. Muchos dicen que murió en un accidente hace décadas, y desde entonces, su espíritu intenta advertirnos de los peligros de la carretera». El hombre me aconsejó que tuviera cuidado en los tramos más oscuros de la carretera y que no respondiera a ninguna voz que escuchara, sin importar lo que dijera. Me explicó que, al parecer, las almas de los que murieron en esa carretera vagaban en busca de ayuda, y muchos camioneros que pararon a auxiliarlos nunca volvieron. Encuentro con la familia fantasma.
Ya de regreso en la carretera, el cansancio empezaba a hacer efecto. La niebla se hizo cada vez más espesa y al cruzar una curva, vi algo completamente desconcertante, una familia entera parada a un lado del camino. Eran 4 personas, un hombre, una mujer y 2 niños. Todos vestían ropa desgastada y miraban directamente hacia mí. Sin pensarlo, reduje la velocidad y abrí la ventana, pero cuando quise hablarles, sus rostros se distorsionaron en una expresión de dolor indescriptible. Recuerdo que uno de los niños extendió su mano hacia mí, pero de pronto todo se oscureció y al volver a encender las luces, ya no estaba. Aceleré sin mirar atrás y en mi mente solo resonaban las palabras del viejo: no nos ayudes, punto. ¿La desaparición? Pasaron horas antes de que finalmente lograra salir de esa carretera. Cuando llegué a mi destino, fui directo al restaurante donde se reúnen otros traileros y les conté lo que había pasado. Algunos me miraron incrédulos, pero otros me dijeron que conocían esa historia. Según ellos, esa familia murió en un accidente en los años 70 y, desde entonces, se aparecen en noches de niebla densa, buscando ayuda. Aquellos que detienen su marcha para auxiliarlos son los que terminan atrapados en esa carretera, desapareciendo para siempre. Desde entonces, cada vez que escucho una historia sobre esa carretera, siento un escalofrío recordando a esas figuras que vi en la niebla. Hoy sé que, en el mundo de la carretera, hay cosas que es mejor no tratar de entender. Porque aunque uno quiera ayudar, esas almas perdidas pueden arrastrarnos con ellas a su mundo, y no quiero ser otra historia de El camino de las voces perdidas, punto. Historia: El pasajero de medianoche. La oferta extraña. En mis años al volante, he visto cosas que uno preferiría olvidar. Pero lo que viví aquella noche en la carretera al norte del país, me perseguirá siempre. Era una ruta que no había recorrido antes y, como siempre pasa en los tramos más oscuros y apartados, solo los camiones y algún automóvil pasaban de vez en cuando. Estaba bien entrada la noche, el reloj marcaba las 3 de la mañana y hacía frío, aunque estábamos en plena temporada de calor. En eso vi algo raro, un hombre parado en el arcén, pidiendo un aventón en medio de la nada. Era un tipo vestido con ropas gastadas, sombrero y una mirada tan vacía que me hizo dudar si debía pararme o seguir de largo. Pero, al ser camionero, muchas veces te cruzas con gente que realmente necesita ayuda y el instinto te dice que debes detenerte. Entonces, sin pensarlo demasiado, paré. Al abrir la puerta, el hombre subió sin decir una sola palabra. ¿El extraño pasajero? El hombre se sentó a mi lado, en silencio. Me miraba de reojo mientras avanzábamos por la carretera. Sentí un escalofrío, pero traté de ignorarlo. Entonces le pregunté hacia dónde iba. Con una voz grave y apenas audible, me respondió: al final de la carretera. Intenté no mostrar mi nerviosismo y continué la marcha. Sin embargo, lo que más me inquietaba no era su presencia, sino su reflejo en el espejo. Parecía borroso, como si estuviera fuera de este mundo. A lo largo del trayecto, noté que sus manos estaban manchadas, como si hubiera trabajado en algo sucio, o tal vez en algo más siniestro. A pesar del miedo que sentía, seguí conduciendo, pero cada kilómetro que avanzábamos, la temperatura dentro de la cabina descendía, como si estuviéramos entrando en un lugar olvidado por la vida. ¿El misterio del silencio? Pasaron horas, o al menos eso sentí, hasta que finalmente, en una curva de la carretera, me atreví a preguntar qué hacía ahí. Su respuesta fue simplemente: esperando. A medida que hablaba, la radio empezó a fallar y se escuchaban murmullos, como si alguien intentara transmitir un mensaje. La señal se cortó y la radio se quedó en silencio. Miré al hombre, pero él parecía estar mirando algo más allá de la carretera, algo que yo no podía ver. En ese momento, sentí que algo malo estaba a punto de suceder. El hombre me miró y dijo: estamos cerca. No entendía a qué se refería, pero la tensión en el aire era palpable. Seguimos avanzando, y aunque no veía nada en la carretera, sentía una presencia oscura que nos rodeaba. La revelación, un lugar olvidado. Llegamos a una zona desierta, un tramo de la carretera que parecía abandonado. Entonces, de pronto, el hombre me pidió que me detuviera.
Sin dudarlo, obedecí, y el tipo bajó del camión y se dirigió hacia la oscuridad de un camino de tierra que llevaba a una casa antigua y en ruinas. Fue ahí donde lo entendí. Este hombre no era un pasajero común. No sabía si debía esperarlo o seguir mi camino, pero algo dentro de mí me decía que no me quedara. Sin embargo, algo me empujó a investigar. Me bajé del camión y caminé tras él. La casa parecía desmoronarse, pero cuando me acerqué, escuché voces, no solo del hombre, sino de otras personas. Parecían murmurar mi nombre, como si supieran que estaba ahí para ver algo que no debía. Y fue entonces cuando vi lo peor. La verdad aterradora. Dentro de esa casa en ruinas había algo que me dejó helado, fotografías antiguas de personas que habían desaparecido en esa carretera, y entre ellas, reconocí a algunos colegas. En medio de todo, vi una fotografía que me dejó en shock, era mía. Salí corriendo, tropecé con objetos viejos, y al salir, vi al hombre observándome desde la puerta con una sonrisa siniestra. Logré volver al camión, arrancar y salir a toda velocidad. Mientras conducía, la radio volvió a encenderse, pero esta vez no había música ni ruido, solo la voz del hombre, diciendo, aún estás en el camino. Sentí que cada kilómetro que avanzaba me alejaba de la realidad, como si estuviera atrapado en un bucle del que no podía escapar. El retorno imposible. Luego de varias horas, llegué a lo que parecía ser el final del camino, pero al detenerme, me di cuenta de algo horrible. Estaba justo en el mismo lugar donde había recogido al hombre. Miré el asiento del copiloto y, en lugar de él, encontré un sombrero y una nota que decía, nos volveremos a ver. Sentí un terror indescriptible y decidí nunca más volver por ese camino. Esa experiencia me cambió para siempre. He contado esta historia a otros compañeros, pero muchos se ríen o simplemente no me creen. Sin embargo, cada vez que alguien me pregunta por qué evito esa ruta, solo les digo que en la carretera hay más de lo que los ojos pueden ver. Y entre risas nerviosas, nos deseamos buena suerte, porque todos sabemos que en este trabajo, un encuentro como el mío puede suceder en cualquier momento.